Bien. Bueno, una cosa, con esto hemos modelizado funciones lógicas, pero ¿y si se tratase de modelizar funciones continuas? Bueno, vamos a ver, para funciones afines de esta, sabéis que una función lineal es aquella donde las variables únicamente se multiplican por constantes y se suman entre sí. Si aparecen las variables al cuadrado o multiplicadas entre sí o con un seno, con un coseno, cualquier cosa de esas, ya no es lineal. Lineal es las variables multiplicadas por constantes y sumadas entre sí. Y luego hay un caso particular que se llama la función afín, que es función lineal más una constante. Entonces, estas funciones que son rectas o planos o hiperplanos, etcétera, para modelizarlas basta ampliar el vector de entrada con un 1 al inicio o con un -1 para dar cuenta del término constante y tomar cada peso del perceptrón igual a cada una de estas. O sea, si yo quiero modificar una función, aproximar una función de estas, simplemente pongo el peso v sub 1 como a sub 1, el peso v sub n con a sub n y el peso v sub 0 como menos a sub 0. Y ya está. Y eso sí, en lugar de hacer una función sigmoidal a la salida, usar como salida la función identidad, la h de x igual a x. Es decir, lo que me salga de aquí es la salida de la neurona. Y eso ha aproximado esa función, claro, aproximado a la recta o aproximado al plano. Y ya está. Si te empeñas en usar una función sigmoidal, porque es que tu software usa funciones sigmoidales o tal, está esta función de aquí, que es h de x igual a x, y está entre menos h0 y h0, y luego, o sea, una función que fuese, si te empeñas en usar una función sigmoidal, puedes hacer una función así, que sea lineal en el tramo en el que van a estar tus entradas, y luego cortada en donde no van a estar. Esto es sigmoidal, efectivamente, ¿vale? Y te aproxima la función esta de aquí en este intervalo, que era lo que querías. O sea que un perceptrón se puede usar para emular funciones lógicas o bien para emular funciones afines de esta clase. Vale. Pero, ¿y si se trata de funciones que no son ni lineales ni afines? ¿Vale? Si la función es las clases no eran linealmente separables o lo que sea, o la función es una función rara. Bueno, pues se verá posteriormente que se puede hacer también. Primero, perceptrón, bueno, ahora ya, arquitecturas, vamos a empezar con arquitecturas de redes. La arquitectura de red más sencillita que existe es el perceptrón, una sola. Y cuando queremos juntar varias, la siguiente arquitectura es el perceptrón múltiple. Notación, las X aquí son las entradas y los subíndices son cada una de las componentes. Este circulito va a significar una neurona. Y este cuadradito no existe en realidad, va a significar un multiplexor, que quiere decir, lo que tienes aquí, lo copias en todos estos sitios. O sea, coges la entrada x1 y se la copias a la primera entrada de la primera neurona, y a la primera entrada de la segunda neurona, y a la primera entrada en cada una de las que hay. Coges la componente x2 del vector de entrada y lo copias en la segunda entrada de la primera neurona, la segunda de la segunda, y así sucesivamente. O sea que estos cuadraditos son simplemente, cópiese esto en todos los sitios a donde va a parar. La neurona tiene las entradas, esto no tiene pesos ni tiene nada, el cuadradito no hace nada. Las neuronas sí que tienen pesos, lo subes y tiene una función sigmoidal a la salida. Entonces el perceptrón múltiple se constituye por una yuxtaposición, o sea, poner juntos varios perceptrones simples, y eso modeliza funciones lineales de varias variables, o sea, cosas como esta, ¿vale? Cosas como esta, bueno, como esta no, como esta pero con varias salidas, o sea, tenemos una función que tiene varias entradas y varias salidas. Entonces, cada una de las salidas la mandas a un perceptrón y aprenden independientemente. O sea que esto simplemente es pegar una a la otra. Y es para hacer funciones de Rn en Rm. ¿Vale? Que sean lineales en cada una de las salidas. En la figura tendríamos n igual a 5 y m igual a 4. O sea, esto coge un vector de 5 componentes y te da como salida un vector de 4 componentes. Y cada una de las componentes de salida es una función lineal o afín de las 5 entradas. Vale, ¿cómo se entrena un perceptrón? Por cierto, el perceptrón múltiple se entrena igual que el perceptrón simple. Vamos a ver cómo se entrena el perceptrón simple. Pues el perceptrón múltiple es igual para cada uno de ellos por separado, porque esto simplemente los une sin más, ¿eh? No hay interacción entre ellos. Para entrenar un perceptrón simple, se usa un conjunto de pares entrada-salida xi y sub i desde igual a 1 hasta n, donde i es el iésimo caso que presentamos e i su salida correcta conocida. Bueno, pues se calcula, para cada entrada se calcula esto, que es la acción de la neurona, se multiplica y luego se pasa por la función sigmoidal. Eso lo voy a poner en notación compacta como h de producto escalar de v por x traspuesta.
¿Por qué? V es este vector. Y X traspuesta va a ser esto. X0, que por cierto va a ser siempre igual a menos 1, X1, Xn. Si multiplicáis matriz por estas dos matrices vistas de esta manera, esto es, ¿esto qué es? Esto es n por 1 y esto es 1 por n. Ay, perdón. No, esto es perdón. Esto es 1 por n y esto es n por 1, con lo cual evidente me queda 1 por 1, que es un número, ¿vale? Y esto es v0, x0 más v1, x1 más puntos suspensivos, lo cual también podéis poner como producto escalar del vector v por el vector x, o en forma de matrices el vector v por el vector x traspuesta, que es como está aquí, ¿vale? O sea que uso la notación compacta esta, y eso sí, lo que me haya quedado de aquí lo paso por la función sigmoidal h a ver qué me sale. Entonces es h de v por x traspuesta. Notación vectorial, vector de pesos en fila, vector de entradas traspuesto como columna. Bueno, pues una vez he calculado eso, que es la salida de la neurona, del perceptrón, me calculo esto, que es el error para todos los individuos que le estoy mostrando. O sea, esto lo hago con un X, y con el otro X, y con el otro X, y con todos los que tengo. Y yo para cada uno de ellos recordad que tenía el I. Entonces me hago, ¿esto qué es? Esto es la salida conocida menos la salida dada por el perceptrón. Lo resto. Y esto se llama el error. El error lo elevo al cuadrado y lo sumo para todas las entradas. Y eso me da una medida del error. Porque lo elevo al cuadrado, recordad siempre, para que los que me equivoco por arriba y los que me equivoco por abajo no se compensen unos con otros y me digan que todo está muy bien. Entonces lo elevo al cuadrado para que sean todos positivos, lo sumo, y cuanto más... ¿Esto qué quiero que sea? ¿Cómo quiero que sea eso? Pequeño, cuanto más pequeño mejor. Si lo pudiera llevar a 0, tanto mejor. Bueno, el 1 medio está delante, ya veréis luego para qué. Vamos a ver, si yo quiero una función, quiero hacerla la más pequeña posible, eso es lo mismo que hacer lo más pequeño posible cualquier constante multiplicada por la función. Si tú quieres que algo sea pequeño, pues algo por una constante positiva, pues te da lo mismo. Entonces le puedes poner aquí cualquier constante que te dé la gana. ¿Por qué le pongo un medio? Porque me va a venir bien luego para las matemáticas, para derivar y que se me vayan cosas, ¿eh? Entonces el un medio solo porque me va a venir bien luego, ¿eh? No tiene más. Minimizo esto como podría minimizar la función sin el un medio. Bueno, una cosa. Estos datos son fijos, recordadlo, son mi muestra. Por tanto, la salida obtenida, la salida que obtengo, esta, ¿de qué depende? ¿Cuáles son las variables aquí en realidad? Son los pesos. Luego, al minimizar y hallar un mínimo, tendré que hallar un mínimo respecto a los pesos, no respecto a las entradas, que son fijas y son las que yo tengo, ¿vale? Es decir, para cada conjunto de datos para cada conjunto de datos dado, el error cometido es función de los pesos. Si pongo ciertos pesos, tendré un error muy grande. Si pongo otros pesos, tendré un error más pequeño. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los buenos? ¿Qué valores de pesos hacen a E que sea lo más pequeño posible? Estrategia. Vamos a mover los pesos en la dirección que haga que E disminuya lo máximo posible. Y eso es un descenso por gradiente. El descenso por gradiente. Dado una función f de múltiples entradas en un número real, el gradiente se definía, recordad, de esta manera. Habéis visto también en análisis funciones como f de x y z igual a 3x menos 2y más z cuadrado, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se derivaba esto? Hay que derivar respecto a cada una de las variables, es decir, hay que hacer la derivada parcial de f respecto a x, que sería 3, la derivada parcial de f respecto a y, que sería menos 2, y la derivada parcial de f respecto a z, que sería 2z, ¿vale? Y eso puesto como vector era el gradiente. O sea que el gradiente de esta función sería 3 menos 2, 2z, ¿vale? Bueno, el gradiente siempre apunta en la dirección de máximo aumento de f, igual que la derivada. Cuando vamos a ver, aquí tengo una función así, ¿vale? ¿Cuál es la derivada? Esto. Es positiva cuando es creciente y negativa cuando es decreciente, ¿vale? Y aquí, ¿cuánto vale la derivada? 0 porque es un mínimo, ¿vale? Eso es en una dimensión. En dos dimensiones, yo tengo una superficie así,
como si fuera la función fuera esto. ¿Y el gradiente qué es? El gradiente es un vector que va siempre en la dirección de máximo aumento, es decir, en la dirección de máxima pendiente. La perpendicular al gradiente, ¿qué era? La curva de nivel, exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué estrategia voy a hacer yo? Coger y ponerme en un punto, calcular el gradiente. Ojo, ¿cuáles son las coordenadas de este espacio ahora? No, sí, pero en el contexto del perceptrón, los pesos. Tú tienes que esto de aquí, esta altura es el error. Esa función es el error en función de los pesos que tienes. Claro, cambia esos pesos, vamos a ver, a que iros aquí, cambia esos pesos, te cambia el error, porque las X son fijas y las Y están bien. Luego yo estoy derivando respecto a los pesos y hallando el gradiente respecto a los pesos. Por tanto, esto será la parcial de E respecto a V1 y la otra componente del gradiente será la parcial de E respecto a V2. ¿Qué quiero? Moverme en la dirección en la que, ¿qué hago? Cambio los pesos de tal forma que me vaya en la dirección de máximo decrecimiento, porque lo que quiero llegar es a un mínimo. ¿Vale? Bueno, pues entonces esa es la idea. Daba una entrada, el error puede verse como una función de los pesos y de la propia entrada X, claro, pero la entrada es fija. La dirección en la que más aumenta el error la marca el gradiente. Por eso actualizamos los pesos de la neurona de esta manera. El peso actual es igual al peso anterior más alfa por el gradiente de E. Pero gradiente, ojo, cuando pongo gradiente sub V, quiere decir que hay que derivar respecto a los V dobles, no respecto a las X. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner aquí en esta tal y entonces ir moviéndome en esta dirección. Cuando estoy aquí, ¿hacia dónde me muevo? Hacia aquí. Cuando estoy aquí, y cuando he caído en un pozo, ya no me muevo más. ¿Vale? Es la idea un poco intuitiva del descenso por gradiente, que por cierto es el algoritmo, esto no es de los estadísticos, no, esto es anterior, esto es de Newton. ¿Vale? El encontrar mínimos de funciones por cálculos numéricos, lo primero fue Newton. Considerando la entrada como un vector ampliado con un 1, como se hizo con el perceptrón, siempre tendría que el error es esto, un medio de I menos H por V tal respuesta. Bueno, H, donde H por V tal, hemos visto que era esto. ¿Qué es el error? El error es I menos H por V, claro. ¿De acuerdo? Vale, derivada del error respecto a V sub J. La derivada del error respecto a V sub J, esto es el error, ¿no? A ver, derivado respecto a V será un medio, se queda. Ahora, la derivada de una potencia, ¿qué es? El exponente por la derivada de la base. ¿Vale? Esto sería, bueno, el exponente por la base por la derivada de la base. Y entonces, ¿esto qué sería? Si esto es un medio del error al cuadrado, al derivar sería 2 veces por un medio por el error. Y por la derivada del error respecto a V. Esto es por la regla de la cadena. ¿Vale? La derivada de f de g de x respecto a x es derivada de f respecto a g por la derivada de g respecto a x. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? El error multiplicado por esta derivada. Ahora voy a intentar hacer esta derivada. El error hemos quedado que era esto, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo derivo esto respecto a VJ? La I depende de VJ. La I es la salida de mis datos, de mi conjunto de entrenamiento. Me viene dada. No la puedo tocar. Igual que las X. Así que la derivada de I respecto a VJ es 0. El menos se queda aquí como un menos. Y ahora la derivada de H será H' por su propio argumento. Y por la derivada de esto sería parcial del sumatorio este respecto a V sub J. ¿Entendéis que esto es XJ? Claro, ¿qué tengo yo aquí? V0, X0, más V1, X1, más V2, X2. Deriva, por ejemplo, respecto a V2, ¿qué te queda? X2. Deriva respecto a V3, ¿qué te queda? X3. Luego, esto de aquí es esto de aquí. Por tanto, la derivada esta, o sea, la componente jésima del gradiente es menos el error por la derivada de la función sigmoidal y por el valor de la entrada.
¿Ahora entendéis por qué quería funciones sigmoidales derivables? Porque la del escalón aquí me da un problema. Y como las otras puedo aproximar todo lo que quiera al escalón, pero sí que son derivables, entonces el peso de una neurona, llevándonoslo a esta de aquí, lo actualizaré de esta manera. El peso jésimo de esa neurona es igual a lo que había menos alfa por el error por la h' de la entrada y por la xj, donde alfa es un número real positivo y pequeño llamado la tasa de aprendizaje. ¿Esto para qué es? Esto es, me voy moviendo, por ejemplo, en una dimensión. ¿Qué es lo que haré? Diré, estoy aquí. ¿La derivada es negativa? Vale, pues me muevo en esta dirección. ¿Cuánto me muevo? Un poquito en esta dirección. ¿Cuánto me muevo ahora? Sigue siendo la derivada negativa, un poquito en esta dirección. Sigue siendo la derivada negativa, un poquito. La derivada es cero. ¿Aquí qué pasa? Que esto será cero y por tanto ya no me muevo, el peso se queda quieto. ¿Qué pasa si pongo alfa demasiado grande? Que voy dando saltos adelante y atrás del mínimo. Entonces me conviene coger un alfa relativamente pequeño. La tasa de aprendizaje tiene que ser relativamente pequeña. Hay algoritmos en que empiezan con tasa de aprendizaje grande y conforme vas mostrando patrones repetidamente, vas haciéndola más pequeñita. El inicio es, pega un salto grande a buscar por ahí y cuando ya te vayas acercando, más despacito, para no estar constantemente dando vueltas alrededor del mínimo. Entonces partimos de un conjunto de muestras y fijamos una tasa de aprendizaje alfa pequeña. Lo siguiente se hace para cada neurona. Se inicializa W del perceptrón a valores aleatorios. No tengo ni idea de cuáles son los pesos buenos, así que voy a empezar por cualquier sitio. Normalmente, si tienes entradas en 0,1, inicializa los pesos a 0,1. Y si tienes entradas en menos 1,1, inicializa los pesos a menos 1,1. O sea, esos valores aleatorios en el intervalo apropiado, en el intervalo de las entradas. Oye, que mis entradas son pesos, estaturas, no sé qué, que no están en 0,1. Pues las coges y las normalizas todas a 0,1. ¿Vale? Si están entre 10 y 20, pues le restas 10 y a lo que te quede lo divides por 20 menos 10. ¿Vale? ¿Sabéis cómo se normalizan datos? ¿Vale? Un vector X, tú lo normalizarías, el X normalizado sería XY menos el mínimo de XY partido por el máximo de XY menos el mínimo de XY. ¿Vale? Para normalizar una serie de datos, el dato menos el mínimo partido máximo menos mínimo, y eso te queda en 0,1. ¿Vale? Y hay otra forma de normalización análoga para menos 1. Y eso se hace siempre. O sea, cuando tú tienes muchos datos para entrenar una red neuronal, lo primero se normalizan. Luego se van metiendo en la red. ¿Y qué se hace? Para todas las muestras, ahora hablaremos de en qué orden, me calculo lo siguiente. Salida es la H de la entrada. Hemos visto que la neurona funcionaba así, calculaba esta suma y después pasaba por la función sigmoidal. Ahora me calculo el error, que es lo que debería haberme salido menos lo que de verdad me ha salido. Y ahora, para cada uno de los pesos de la neurona, lo actualizo de esta forma. V sub j es lo que ya había, más alfa por el error, que lo tengo de aquí, más h' de in sub i es esto, y lo tengo. H la tengo y h' la tengo también, es la función que he decidido poner, multiplicado por la xj, que naturalmente la tengo. Y entonces con eso actualizo. Ahora presento otro patrón, otra entrada. Calculo el error, actualizo los pesos de la neurona. Presento otra entrada, calculo el error, actualizo los pesos. ¿Vale? Hasta alcanzar el criterio de parada. ¿Cuál es el criterio de parada? Normalmente el criterio de parada es que esto es prácticamente cero, con lo cual el peso se queda como estaba. Pregunta: ¿podría depender el valor final de los pesos del orden en que se presenten las muestras de entrenamiento? Sí que puede depender, sí, porque esta muestra de aquí te habrá tirado los pesos para reducir su error. Pero luego te viene otro individuo y a lo mejor obtendrías menos error con otros pesos en él, así que te tira los pesos hacia otro lado. ¿Vale? Al final obtienes una solución de compromiso que es el que da el menor sumatorio de los errores para todos ellos. ¿Vale? Lo que obtienes no es el que te da el menor error para un patrón, para una entrada determinada.
es el que te da el menor error para la suma de todas ellas elevado al cuadrado. Y eso puede tardar más o menos o puede depender de en qué orden se presenten las muestras. Por ello se usa muchas veces la presentación por lotes o bien la aleatorización del orden. Es decir, tú los presentas todos, uno detrás de otro, y mueves los pesos. Luego los barajas, como si dijéramos, o sea, coges los individuos y los pones en cualquier orden diferente y los vuelves a presentar y actualizas los pesos. Y luego los barajas otra vez y los vuelves a presentar y así sucesivamente. Y esto cuesta un montón de hacer, porque es para cada individuo hay que pasarlo por todas las neuronas que haya. Bueno, aquí solo hay una, es un perceptrón, así que no cuesta tanto. Pero hay que pasar todos los individuos, luego barajarlos y volverlos a poner, y barajarlos y volverlos a poner, y así. O bien por lotes, coges un lote, lo presentas, y luego otro, y así sucesivamente. Si tuvieras más neuronas, tendrías otro bucle más grande que pasará por cada neurona. Efectivamente. De hecho, si tienes un perceptrón de este tipo, ¿vale?, vas a hacerlo, pero ojo, en realidad aquí lo que pasa es que entrenas con las funciones de salida de cada una de las componentes. O sea que esto es como hacer varios perceptrones simples. Entonces el perceptrón múltiple es como hacer varios perceptrones simples, esto no tiene ningún problema. Y se entrenan así, directamente, por descenso por gradiente. Exacto, ahora hablamos de otras capas. Esto ya es otro asunto, ¿vale? Ahora verás por qué es otra cosa, porque tenemos un problema con las más capas. Antes que nada, criterio, ¿dónde paro? He dicho, cuando ya no se mueven los pesos, a veces no dejan de moverse nunca. ¿Qué hago? El criterio de parada y sobreentrenamiento. Como criterio de parada, en principio usaríamos la verificación de que el error calculado sobre el conjunto de entrenamiento ya llegaba al mínimo, lo que se observa porque tras varias iteraciones ya no desciende más. O sea, tú haces varias iteraciones, presentas y tal, y el error ya se queda ahí quietecito. Y dices, vale, pues ya no puedo hacer nada mejor, estos son los pesos que me dan el mejor error. Que no tiene por qué ser cero. Os recuerdo el problema de la regresión. La regresión también se puede hacer con un perceptrón simple, y era hallar la recta que daba mínimo error cuadrático. El mínimo es la más pequeña suma de estas cosas, pero cero no es. Al final te queda una suma, ¿vale? O sea que no te va a dar cero error, pero te va a dar ¿qué tal? ¿Qué le ocurre a eso? Pues que eso puede llevar al sobreentrenamiento u overfitting, que consiste en funciona maravillosamente bien con mi conjunto de datos, pero ahora me viene uno nuevo y es un desastre. ¿Por qué? Porque el nuevo no se parece, probablemente, o no se parece mucho a los que ya tenía. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la reducción del error en entrenamiento produce un aumento del error en la predicción, es decir, calculado sobre otras muestras no usadas. La solución a esto es, como os dije, usar un conjunto de test que se construye quitando muestras del conjunto de entrenamiento. O sea, yo entreno con un 80%, cambio los pesos con un 80%, y luego los congelo y pruebo eso con el otro 20% a ver qué tal va. Ese 20% no cambia ya los pesos, solo da un error y digo si es bastante pequeño. Si es bastante pequeño, es que el error es bastante pequeño, no solo en mi conjunto de entrenamiento, sino en general. Entonces se mide el error test con esas muestras y se usa cuando, entonces ¿qué se hace? Se hace cuando el error sobre el conjunto de test ya no decrece. El conjunto de test puede ser siempre el mismo, o por ejemplo entrenar 100 iteraciones con un cierto conjunto de entrenamiento y un cierto conjunto de test, y luego coger un 20%, pero otro 20% diferente, y volver a entrenar, y luego otro 20% diferente y volver a entrenar, y así. ¿Vale? Pues eso es básicamente cómo se entrena un perceptrón simple. Simplemente con esta fórmula, esta formulita de aquí. Todos los simuladores de redes neurales, ya hay un montón, tienen todo esto ya programado, lo hacen, tú les das las no sé qué, y luego van entrenando. Y hacen eso para muchas capas, para no sé qué y tal. Tanto es así que la gente se acostumbraba a no entender nada y meterle paletadas de datos a su red neuronal a ver si sale algo que le guste. Y cuando no le gusta, mete más paletadas hasta que le gusta. Y eso tiene problemas, que os comentaré ahora. Segunda arquitectura, más complicada de redes neuronales, el perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa se va a construir organizando las neuronas en capas, de forma que cada neurona de una capa recibe como entrada la activación de, en principio, todas las de la capa anterior. O sea, yo voy a decir, esto es mi primera capa, esto es mi segunda capa, esto es mi tercera capa. Las entradas van a parar a la primera capa que se llama capa de entrada. Como os he dicho, esto era meramente un multiplexor, o sea, esta entrada la pones en todas las neuronas de la capa de entrada. Ahora, de aquí te sale una salida de cada una, y esta salida va a parar a, bueno, una o más, va a parar a las entradas siguientes, ¿vale?
Bueno, una que va a parar a todas las neuronas de la siguiente capa. De aquí, en la siguiente capa te salen unas salidas que van a parar a todas las de la tal, y al final te sale lo que tú quieres, el clasificador o el aproximador. Ordinariamente en la capa de salida no se usa una función logística, sino una función lineal, es decir, la h de aquí es una h logística, como hemos visto, y en cambio la h de aquí de la salida suele ser una h lineal. Para aproximar funciones en particular, para clasificar también se suele hacer con logística. O sea, si lo que quiero aquí son ceros o unos para decirme qué clase es, aquí puedo empleo h logística. Y si lo que quiero es una función continua, entonces empleo una h lineal. Claro, eso es normal porque una función puede tener un rango de valores cualquiera y no la puedes constreñir a estar en 0,1 ni a estar en menos 1,1. La h logística era la que hemos visto aquí, las funciones estas sigmoidales. Ah, sí. Estaba hablando de sigmoidal todo el tiempo, efectivamente. Es sinónimo de logística. ¿Vale? Bueno, no exactamente, perdón. Sigmoidal todo el tiempo. La h logística es un caso particular de función sigmoidal, que cumple lo que hemos dicho antes de la función sigmoidal y que es la que más se usa luego para clasificación. Sí. Sí, no es una sigmoidal, no es una cierta función sigmoidal que lo que hace es, concretamente es e elevado a x sub i partido por el sumatorio de e elevado a x sub i. De tal forma que cualquier valor x sub i en menos infinito te lo lleva al intervalo 0,1. Para que sea una probabilidad, y hace que la suma de todos ellos valga siempre 1. Bueno, este ejemplo que he puesto aquí, por cierto, en una red perceptrón multicapa no se admiten conexiones recurrentes, es decir, que vayan para atrás, ¿vale? Se admite simple, bueno, hay modelos también que las admiten y tal, pero en el modelo clásico del perceptrón multicapa es cuando sales de una capa, entras con eso a la siguiente, y cuando salgas a la siguiente y tal, y cada capa está numerada con un número que va desde la 1 hasta el final. Este ejemplo que he puesto aquí es para una red que aproximase una función de R5 en R3 con 3 capas. En este caso, la capa 1 sería la capa de entrada, esta de aquí. La capa 2 sería la capa intermedia y la capa 3 sería la capa de salida. Puede haber desde ninguna hasta varias decenas de capas intermedias. Hoy en el Deep Learning se está poniendo del orden de 20, 30, 50, 100 capas intermedias, ¿vale? Una capa de entrada y una capa de salida siempre hay, eso por definición, porque si no, claro, no tiene sentido, ¿vale? Y en medio las que quieras. ¿Por qué querrías poner más o menos capas? Ahora voy. No querrías, no. A ver, tú lo que quieres es que te funcione. Entonces estás dispuesto a hacer cualquier cosa para que te funcione, ¿vale? ¿La entiendas o no la entiendas? Y ahora veremos qué pasa. Puede haber desde ninguna hasta decenas de capas intermedias. El ejemplo, en este caso, por cierto, este ejemplo es lo que se llama una red de conectividad completa. Es decir, las entradas van a todas las neuronas de la capa de entrada y luego cada neurona de la primera capa está conectada con todas las de la segunda y cada una de la segunda con todas las de la tercera y así sucesivamente. Eso se llama conectividad completa. Cada neurona de una capa conecta a todas las de la siguiente. Pero no es obligatorio que sea así. Es decir, no tienen por qué existir todas las conexiones y en otras arquitecturas de perceptrón multicapa algunas de esas conexiones pueden no existir. Y veremos que hay un caso muy típico, sobre todo en el Deep Learning, donde las conexiones de entrada solo existen algunas de ellas. Es decir, cierta entrada va a parar a ciertas neuronas y otras no, ¿vale? El número de neuronas en cada capa, por cierto, tampoco tiene por qué ser el mismo, ¿eh? En la capa de entrada, si haces conectividad completa, sí que el número de neuronas te viene dado. ¿Por qué? ¿Por qué si haces conectividad completa en la capa de entrada el número de neuronas es fijo? Porque ¿de qué depende? De la dimensión del espacio de entrada. Si tu espacio de entrada tiene 5 características y quieres conectividad completa, necesitas 5 neuronas de entrada, ¿vale? Si no haces conectividad completa, no estás obligado. Pero, ¿a qué estamos llamando neuronas de entrada? Estas. Esto es la capa 1, es la capa de entrada. Pero ahí hay conectividad completa y hay 4. Sí, 1, 2, 3, o sea, va a todas. Ya te entiendo.
perdón, que estaba liado con el otro modelo. Estaba liado con el modelo autoorganizativo, lo siento. No tienes por qué. ¿Vale? O sea, esta entrada va a todas las neuronas de la capa de entrada, esta va a todas las neuronas y así sucesivamente. Olvídate de lo de la dimensión, que me he equivocado. Entonces tienes las que quieras en la capa de entrada, las que quieras en la capa intermedia y las que quieras en la capa de salida. ¿Vale? También es verdad que si clasificas, en la capa de salida sí que suele haber una por clase. Si esperas tener 3 clases, vas a poner una por clase diciendo 100, esperando salida 100, 010 o 001. Y emplear función de salida de estas que os he dicho antes, logística. Pero si lo que haces es aproximar, también puedes tener las que necesites. ¿Vale? Pero en la de salida no pondrías una escalonada, ¿no? ¿Pondrías una función sigmoidal? No necesariamente. Si lo que pretendes es aproximar funciones, normalmente sueles poner una lineal. Y si lo que pretendes es clasificar, sí que debes poner una sigmoidal. Bueno, propiedades del perceptrón multicapa. Ahora viene. Está demostrado que es un aproximador universal. Así como antes os he dicho, el perceptrón simple solo aproxima funciones lineales o solo divide clases linealmente separables, con un perceptrón multicapa puedes aproximar funciones cualesquiera y dividir clases con fronteras cualesquiera. ¿Vale? Eso, por cierto, como tal, salió en 2 artículos en la revista Neural Networks, que era la más importante de esto, en los años 80, los tengo fotocopiados. Uno de un, bueno, a ver, en realidad se sabía porque los estadísticos habían hecho mucho de esto y tal, pero una prueba formal desde el análisis matemático la hicieron un matemático ruso, Zibenko, creo que era Alexander Zibenko, y un japonés, Keiichi Funahashi. Es una prueba de que cualquier, bueno, son además, bueno, de hecho universal, casi universal, salvo funciones muy raras y muy extrañas, cualquier función acotada en un compacto, que son todas las funciones que se nos ocurran, ¿vale? ¿Qué función tienes tú con entradas reales que no esté acotada? Todo lo que mides con un sensor, todo lo que mides con tal está en un intervalo al final, ¿vale? Entonces toda función, y tiene un valor real, un valor de medida, entonces toda función acotada en un cierto intervalo, en un cubo, en un cuadrado, digamos, compacto, es aproximable mediante un perceptrón multicapa con cualquier nivel de precisión. ¿Y el caso de las espirales? Sí, también, todo. Pero, ahora viene lo de... Si esto tiene tantos años, ¿por qué está cogiendo más fuerza ahora? Ahora hablaré, claro, porque, bueno, para la clase grabada, pregunta a vuestros compañeros, esto tiene tantos años, bueno, tantos, vamos a ver. Sí, efectivamente, ¿por qué está cogiendo tanta fuerza ahora? Porque ahora tenemos potencia de cálculo para hacer lo que antes no se podía. Esencialmente GPUs. Claro, pero no has dicho también que por otro lado está la Sí. gente que no sabe lo que Ahora voy, espérate un poquito que ahora va a entrar el de percepción multicapa y qué es lo que le pasa a esto. Primero, está demostrado que es un aproximador universal, o sea, dado una función no necesariamente lineal, sino cualquiera de esas, las 2 espirales, lo que sea, de NRM, se puede construir un perceptrón con suficientes neuronas y capas ocultas o capas intermedias que la aproxime con precisión arbitraria, que quiere decir, en cualquier punto del espacio, la salida de esta red será tan próxima como quieras a la salida real. O sea, en la práctica, pues, ¿vale? Esto es lo del epsilon, bueno, eso es en plan, existe un epsilon mayor que 0, tal, que tal, bueno, pues para cualquier epsilon mayor que 0 hay un conjunto de funciones y un conjunto de capas que aproxima. Eso lo distingue del perceptrón múltiple de una sola capa que únicamente aproximaba funciones lineales, Recordad, esto aproximaba funciones lineales de RN en RM. Cuando le pones más capas de neuronas, entonces puede aproximar funciones arbitrarias de RN en RM. Ahora bien, no se conoce ningún procedimiento para decidir qué número de neuronas es necesaria para conseguirlo, ni cuál es la topología de la red, o sea, cuántas capas pones y cómo se conectan, ni cuáles son los valores de los pesos de cada neurona. No hay una fórmula que te diga, pues, vale, con estos datos de entrada, métalos en esta fórmula y tiene usted que poner no sé cuántas neuronas en esta capa, no sé cuántas en esta y no sé cuántas en esta, y los pesos los calcula así, ojalá, ¿vale? No hay eso. Para una red dada, y otro, peor todavía, para una red dada y un problema dado, no existen unos pesos únicos que lo resuelvan, porque la función tiene mínimos locales. Es decir, la función de error, ¿qué le pasa? Si fuera de una entrada en una salida, diríamos que le pasa algo como esto. Entonces el gradiente no tiene por qué apuntarte al mínimo.
Sí, el gradiente, exacto. El gradiente, depende de dónde empieces, te apuntará al mínimo local más cercano, pero no al mínimo más mínimo, al mínimo absoluto. Y ese es el problema que hay, ¿vale? Que cuando tú empieces a entrar en una red, vas a caer al mínimo local de error más cercano. Solución. ¿Por qué? Porque has empezado aquí. La solución que emplean para eso, pues vamos a volver a entrenar con los pesos inicializados aleatoriamente en otro lugar. Voy a empezar, por ejemplo, por aquí y a ver qué pasa. Uf, desastroso, me ha caído aquí. Voy a empezar aquí. Ah, este sí. Pero eso es para un peso. No. Esto es, bueno, vale. Imagínatelo en n dimensiones. El gradiente en 2 dimensiones te iría cayendo. El lugar sería algo así como, no sé si te lo sé dibujar, pero aquí, ¿vale? Una cordillera con multitud de valles y de... Pues eso en n dimensiones. Entonces, para uno no existen pesos únicos que lo resuelvan. La función del error de mínimos locales. Y en muchos problemas el aprendizaje además es lento y con zonas planas. ¿Qué quiere decir zonas planas? Y como inicialices aquí, te vas moviendo y lo que vas haciendo es dar vueltas alrededor de ninguna parte, como el explorador que ha perdido la brújula en el desierto. Y como ve una inmensa planicie, no ve nada más que planicie. ¿Vale? Entonces eso es un problema también. Problema en el aprendizaje. Ahora es cuando viene el problema. Sea el vector de pesos de la enésima neurona. Cojo una cualquiera. Y esto es su vector de pesos. Bueno, pues en la capa de salida podemos calcular el error. ¿Por qué? El aprendizaje es supervisado. ¿Qué hacía yo para entrenar un perceptrón simple? Y subí menos out. O sea, la salida menos lo que me daba el perceptrón. Perfecto. Y cuando entreno un perceptrón multicapa, ¿qué? Cuando entreno esta neurona, la salida menos lo que me da menos lo que me da la red. Ahí no hay ningún problema. En las capas de salida, como sé la salida y sé lo que me da, la resto, ya tengo el error y calculo el error. Eso se llama de propagación efectiva. Claro. Backpropagation. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ocurre? Entonces dice, bueno, en la capa de salida podemos calcular el error porque estamos ante... Pero no para las capas ocultas, porque yo no sé lo que me debería haber dado ahí a mitad de no sé qué capa oculta. Sé lo que me tiene que dar al final. Bueno, consideremos una red de L capas. La solución que la habían encontrado en un algoritmo estadístico en los años 60 o 70, creo recordar, se volvió a revitalizar en los años 80 con la primera resurrección de las redes neurales, que fue el algoritmo de retropropagación de Rummel, Hart y Hinton, que se publicó en el año 80 y tantos. Cuando se publicó salió una discusión en las redes y tal, diciendo algún estadístico de que eso ya lo sabíamos nosotros y tal, pero al estadístico no le hicieron caso y al otro sí. Y entonces volvió a reinventar la rueda otra vez, y el algoritmo de retropropagación que os voy a explicar ahora básicamente consiste en lo siguiente. Consideremos una red de L capas. La solución que aplican es la siguiente. Para la neurona N de la capa de salida L, como hay L, la última numerada, la L, la Lésima, es la de salida. Vale, pues ahí definimos delta N como el error cometido, que lo puedo calcular, multiplicado por la H' de la entrada a esa neurona. O sea, estoy aquí. Vale, pues yo tengo aquí tal... Yo tengo aquí suma de los pesos por los no sé qué que le entran, eso es lo que he llamado in. Y ahora voy a calcular el h de in, ¿no? Vale, pues entonces el error yo lo calculo de esta forma. Y ahora multiplico el error por h' de in, ¿vale? La actualización de los pesos para cada muestra presentada es esta, y esto es la misma fórmula que el perceptrón simple. O sea, considero la neurona de la capa de salida como si fuera un perceptrón simple y la actualizo como un perceptrón simple. El peso que ya tenía, más alfa, multiplicado por la entrada, multiplicado por esto de aquí, que he llamado delta, que es el error por h' in. Recordad que esto era exactamente esto. Bien, ahí no tengo problema. ¿Y ahora qué? Para cada neurona M de la capa anterior, la L-1, definimos lo siguiente: delta M como el sumatorio para n de VMN por delta n más h' de in. Es decir, ¿qué es lo que hago? Cojo estos delta n que tenía y los multiplico por cada peso de conexión con la neurona de la capa anterior.
Y eso me da una especie de error sopesado, que multiplicado por el h' de in me vuelve a dar una regla similar a esto. Es decir, el error en la última lo voy llevando hacia atrás multiplicado por los pesos. Calculo el error, lo multiplico por esto de aquí y actualizo el peso. Ahora, ese error que tal, lo propago hacia atrás multiplicado por el peso de la conexión hacia la capa de atrás y con eso actualizo el peso de la capa de atrás. Es decir, vuelvo a aplicar esta fórmula para el peso de la capa de atrás, de la cual sí que sé cuáles son sus entradas, evidentemente. Sé lo que le estaba entrando en ese momento para haber producido esa salida. Así que lo calculo, le paso por la función sigmoidal y tal. Es decir, el error total al que contribuyen ponderados con los pesos de los errores de todas las neuronas. La actualización de los pesos de esa neurona la calculo con la misma fórmula de aquí. ¿Vale? Os aplico siempre la misma fórmula, pero este delta en la capa de salida lo conozco y en las capas anteriores voy propagando de la capa anterior multiplicado por todos los pesos. O sea, es una especie de error promedio de todas las neuronas con las que está conectada. Cada uno sopesado por el peso de la neurona con la que está. Y así lo tiro para atrás. Por eso se llama algoritmo de retropropagación. La retropropagación o backpropagation parte de un conjunto de muestras. Sea él el conjunto de capas y fijamos una tasa de aprendizaje alfa. Ah, ojo, esto es delicado del todo. Eso lo fijas tú. Y es delicado. ¿Vale? Como te pases, vas a estar dando vueltas y saltando de mínimo a mínimo local sin llegar a ninguna parte. Como te quedes corto, aquello no va a aprender nunca o se va a estancar en una zona plana. O sea que no sabes muy bien qué hacer. A mí me viene también un poquito la manía, y reconozco que la tengo a las redes neuronales cuando las probé para mi tesis, porque todos estaban en efervescencia y dije, esto hay que probarlo, los algoritmos clásicos y también voy a probar. No conseguí que aquello convergiera ni para adelante ni para atrás. Y encima, como era un robot real que se movía en una tabla con 2 cámaras y no sé qué, cada experimento te costaba días. Y al final, un perceptrón por retropropagación no. Pero ¿qué pasa? Que me faltaban neuronas y me faltaban capas. Y tampoco tenía capacidad computacional para probar cosas. A ver, con Deep Learning, por supuesto que habría convergido. Pero, bueno. Entonces, primero, le damos valores aleatorios a todas las neuronas. Y repetimos. Para todas las muestras de entrenamiento, o sea, para cada muestra de entrenamiento, me calculo la salida ante esa muestra. MLP es Multilayer Perceptron sobre tal, o sea, pum, la paso por toda la red, hago todos los cálculos y al final me sale algo. Vale, me lo quedo. Calculo el error, que sí que lo puedo calcular, porque la salida la sé, y menos AUTS. Y ahora, para cada neurona en la capa de salida, actualizo de esta forma. Delta n es igual a RDS más h' de in, y con el delta n actualizo el peso. Y ahora, para cada capa descendiendo desde 1 hasta 0, para cada una de sus neuronas me calculo el delta m como la suma sopesada de los errores de la capa anterior por el h' de in s, y actualizo su peso. Aquí, por cierto, me he dejado la actualización del peso de la capa esta, de la de salida, pero bueno, sí, me he dejado el W. El W de la neurona de salida se actualiza como exactamente igual. Me he dejado esta fórmula aquí. Pero bueno, se entiende que se actualiza, Aquí la suma es para todas las neuronas. Esta suma es para todas las neuronas de la capa L+1 a las que la neurona de esta capa está conectada, con pesos de conexión VMN. En todos los casos, INS es la suma ponderada de entradas actuales a la neurona que se está actualizando. O sea, sus propios pesos en ese momento por tal, ¿vale? En for para cada capa y en for para cada individuo. Vuelvo a meter cada individuo. Entonces, cada individuo va propagando el error por cada neurona de cada capa. Esto, el aprendizaje es costoso computacionalmente. Hay un montón de operaciones aquí, Y aquí, al igual que dependía el orden en el que metías los individuos, depende el orden en el que cojas las neuronas. Claro que sí, exacto. Depende del orden en el que pongas los individuos, con lo cual se hace aleatorización, batch, shuffle y todo eso, y depende del orden en que actualices las neuronas, sí. Por tanto, los algoritmos de este tipo suelen actualizar, pegar una pasada de arriba abajo, otra de abajo arriba, o van aleatoriamente. Hoy vamos a ver, tenemos que actualizar 10 neuronas, pues 1, 4, 7, 9, 3, 2, 6, 8, 10. Y luego 3, 2, 1, 5, en órdenes aleatorios cada vez. Los hay que hacen también eso, para intentar que converger más rápido, o sea, ¿vale? Pero esto sigue teniendo problemas, y son los problemas que yo ya vi en su momento, hace 30 y pico años, que era la maldición primer problema, la maldición de la dimensionalidad. Estamos hallando el mínimo de una función, el error,
Pero, ¿de qué depende el error? En el perceptrón simple, ¿de qué dependía? Recordad esto de aquí. Os he dicho, aquí, el error, las Y y las X son fijas. El error depende del número de pesos. Si yo tengo un perceptrón simple con 5 pesos, tengo una función de 5 variables, que ya es bastante grande. Pero ojo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Típicamente una red muy pequeña, 10 neuronas, muy pequeñita, eso es ridículo, 10 neuronas en 3 capas de 4, 4 y 2. 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, 1 y 2. Y cada rayita que estoy poniendo es un peso de conexión, una V sub I. ¿Vale? A ver, suponiendo un espacio de entrada de dimensión 4, por ejemplo, que no es nada grande, necesitará ajustar 50 pesos. 5 pesos por neurona, 4 más el bias. Estoy haciendo una función de error en un espacio de 50 dimensiones. ¿Vale? El resultado típico es la caída en mínimos locales inmediata. Se obtienen pesos que dan un cierto error, quizás pequeño o incluso aceptable para nuestros propósitos, pero mucho peor que el óptimo global. Hay tantísimos mínimos globales en ese espacio, está tan plagado de agujeros prácticamente, que a poco que te descuidas caes en uno. Según donde empiezo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar en otro sitio, y empezar en otro sitio, y empezar en otro sitio. Pero ojo, empezar en otro sitio, en un espacio de una dimensión, empiezo aquí, luego empiezo aquí, luego empiezo aquí, luego empiezo aquí, ¿vale? Cribo un poco todo el espacio, un espacio de una dimensión, ¿qué hago? Pues oye, pongo 10 puntos de entrada y seguro que cribo un poco todo el espacio en este rango, ¿no? Pero ojo, ¿y si tienes un cuadrado, un espacio de 2 dimensiones? Con 10 puntitos ya poco lo cubres. En realidad tendrías que poner por lo menos 100 para cubrir bien. Claro, 10 por variable para cubrir más o menos bien y tener una retícula que te cubriera un poco todo. Y en 3 dimensiones, 10 por 10 por 10. 1000 puntos de inicialización. Y en 50 dimensiones, 10 a la 50. Eso es más que el número de átomos del universo, literalmente. ¿Vale? En un espacio de dimensión de esta clase es que todo está separado de todo y todo está tan disperso que no hay forma de hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no es posible escapar de un... Y ojo, se obtienen pesos que dan un cierto error y tal. Y además no es posible escapar de un mínimo local usando solo el backpropagation, porque el backpropagation te lleva por descenso del gradiente al mínimo local más cercano. ¿Qué hay que hacer? Empezar en otro sitio, pero ¿en cuántos sitios? ¿Vale? Entonces, es la primera cosa, se llama la maldición de la dimensionalidad. Es cuando trabajas en reconocimiento de patrones con espacios de entrada de muchas características de dimensión grande. Yo sé que el caso extremo era la genética, donde tienes 20 y pico mil dimensiones de entrada, con cada gen que se va expresando o no expresando. Segundo problema, la falta de interpretabilidad, que en inglés se llama lack of intentionality. ¿Eso qué significa? En estas arquitecturas, el procesado del espacio de entrada es tal que todas las neuronas participan en la salida de cualquier entrada. ¿Entendéis por qué? Fijaros en la arquitectura. Yo pongo una entrada y va a esta neurona, y a esta neurona, y a esta neurona. Y luego de aquí lo que ha generado va a esta, y a esta, y a esta, y lo que ha generado va a todas. Con lo cual, el error aquí que corriges esta neurona, pero corriges también esta, pero corriges también. Es decir, en realidad una cambia los pesos de todas las demás. De modo que el conocimiento o lo que sea necesario para interpretar la entrada correcta dada una salida, la salida correcta dada una entrada, está repartido en todos los pesos de la red. Y ninguna neurona hace nada en concreto y todas lo hacen todo. Con lo cual al final no sabes qué diablos está haciendo. Ahora eso sí. Exacto, no sabes de cuál puedes prescindir, cuál puedes quitar, y están haciendo también, luego ahí, efectivamente, en todos estos artículos, cuando te mandan para revisar y tal, dices no sé qué, y ahora están soliendo terminar todos, cuando se explique lo del deep learning, en los experimentos de ablación, que consisten en, vale, vamos a cortar no sé cuántas neuronas y a ver qué tal va. Ah, sigue yendo bien, estupendo. Vale, entonces con menos podíamos, vamos a seguir cortando más, mira, aquí ya no, o a lo mejor es que cortaba las que no tocaba, yo qué sé, porque no sabes nada de qué hace cada una. Entonces,
¿Qué pasa? Todas las neuronas participan para la salida independientemente de en qué región del espacio se encuentre. O sea, tú tienes unas cosas que se parecen mucho y te alteran estas neuronas, y otras cosas que se parecen también mucho entre sí y a lo mejor te alteran otras neuronas de otro sitio completamente distinto. Entonces esto tiene una capacidad de generalización pobre. ¿Por qué? Porque cuando te viene otro dato parecido a los dos pero no igual a ninguno, a lo mejor no lo tenías bien cogido por ninguna de las dos, por ninguno de los dos sitios. Y luego, lo peor, la explicabilidad es nula. No tienes ni la menor idea de para qué sirve cada neurona ni para qué sirve cada peso. También es verdad que en el cerebro humano tampoco sabemos lo que hace cada neurona. Y sin embargo funcionamos, ¿no? Así que, vale, pues estos son los problemas. Y ahora explicaré posibles soluciones y arquitecturas en la clase siguiente. Voy a gastar la clase siguiente y parte de la última para el tema, y haré algún problema de red de Hopfield y de red de tal, y de red de Hopfield, red de Kohonen, y luego ya veremos Deep Learning, de lo cual no puedo hacer problemas porque eso se hace numéricamente por definición, no hay otra.